Muchas gracias. Muy buenos días. Pues estoy muy contento de estar aquí, contarles estos rollos en los que venimos trabajando en la Corporación Visionario sobre construcción de ciudadanía y cultura ciudadana. Bueno, se ha hablado mucho esta mañana de lo importante que es la educación, y en la introducción que se hizo de mi presentación se habló de la importancia de la educación ciudadana. Pero ¿qué elementos de la educación ciudadana son neurálgicos para la construcción de ciudadanía? Y la idea es, en esta presentación, proponerles el que para mí es el elemento más importante de la formación ciudadana hoy día en Colombia. Entonces, me voy a aventurar a proponer, digamos, con una aproximación un tanto minimalista, a dónde deberíamos apuntar todos quienes estamos preocupados en la formación ciudadana en Colombia. Yo trabajo con este marco teórico que es desarrollado por Antanas Mockus a finales de los 80, principios de los 90, y que dio lugar al concepto de cultura ciudadana. La idea detrás de esto, ¿cuál es? Que los seres humanos no solo seguimos reglas formales, sino que todos seguimos reglas informales, que pueden ser clasificadas estas en reglas morales y reglas sociales. Si no solo somos sensibles al temor al castigo legal, sino todos tenemos culpa y todos tenemos vergüenza. La razón por la cual nos vestimos, por ejemplo, pues aquí todos estamos vestidos, pero la razón por la cual creo que la gran mayoría del auditorio tomó la decisión de ponerse ropa no fue porque calculó las sanciones por exhibicionismo por estar en peloto en Bogotá, sino porque pues uno se pone ropa, porque se espera que uno esté vestido, y no andar vestido produciría vergüenza. Entonces la idea de Mockus era llamar la atención de que somos sujetos legales, pero también somos sujetos morales y sujetos sociales y culturales, que no solo estamos siguiendo reglas formales, sino todo el tiempo, y tal vez en nuestra vida cotidiana seguimos muchas más reglas informales que reglas formales. De hecho, sus primeras reflexiones con el tema de cultura vinieron de los debates que se estaban llevando a cabo en la Universidad Nacional en la reforma que se llevó a cabo a principios de los 90. De hecho, la reflexión de Mockus en el tema de cultura nace en debates sobre la calidad de la educación en Colombia. Y él llamaba la atención de que cada vez que se discute una gran reforma de la universidad, de la educación superior, se discute básicamente sobre reglas formales, es decir, cuál va a ser el nuevo decreto ley que va a regular la universidad. Cuestionaba esta aproximación netamente formalista, subrayando que buena parte de lo que es la universidad colombiana tiene que ver con la cultura académica, y eso tiene que ver con reglas informales que no vemos. Por ejemplo, que la primera semana de clase se haga clase en una universidad colombiana parece un milagro. La primera semana de clase se utiliza para dar a conocer el programa, las reglas de evaluación, qué tan chévere es el profesor, qué tan... Mi mejor amigo cuando yo estudiaba física en la Nacional era Ricardo Pastrán, estudiante de matemáticas, y se graduó como el mejor estudiante de su promoción, y él siempre llegaba a la segunda semana de Ibagué. Es decir, la primera semana no pasa nada. Y eso ocurre así, aun cuando curricularmente, en el plan académico, dice que la primera semana es una semana común y corriente. No, en ninguna universidad he visto que diga la primera semana de clases se utilizará para simplemente dar a conocer el programa, no. Pero eso ocurre así porque es la cultura, es el hábito, es la práctica. Entonces, mucho de lo que hacemos, y tal vez la mayoría de las cosas que hacemos, tienen que ver con los hábitos, las prácticas, los elementos culturales, y esos a veces son invisibles y no los tenemos en cuenta cuando nos preocupa, por ejemplo, la calidad de la universidad. Mockus subrayaba, por ejemplo, el papel de la calidad de la comunicación. ¿Qué tan atentos somos con la comunicación? ¿Qué tan rigurosos somos con la comunicación? Eso va a determinar la calidad de nuestras universidades. Pero eso no se puede regular a punta de leyes formales. A nadie se le ocurre que va a existir una normatividad ISO que establezca las reglas de comunicación entre dos colombianos. A tanta distancia debe hablar. No, usted sigue reglas de comunicación de acuerdo a un contexto cultural, a un contexto social en el cual ha estado inmerso.
No voy a argumentar demasiado, pero quiero contarles aquí un poquito con un argumento de autoridad que buena parte de la ciencia social contemporánea es consciente hoy día que la gran mayoría de normas que seguimos los seres humanos a diario son normas sociales. De hecho, el conjunto de normas sociales que seguimos los seres humanos es mucho más grande que las normas morales y las normas legales, sobre todo. Sin embargo, las reglas sociales no las vemos, no somos muy conscientes de ellas, porque vivimos tremendamente atravesados por reglas sociales. Es como, yo utilizo una metáfora y es que a los seres humanos nos pasa como el pececito. El pececito está todo el día en el agua. Si usted pudiera hablar con el pececito, pececito, ¿qué es el agua? El pececito le queda muy difícil explicarle a usted qué es el agua porque vive inmerso en el agua. Algo así nos pasa a los seres humanos con las reglas sociales. Estamos tan llenos de normas sociales, seguimos tantas normas sociales, que hacer conciencia sobre ellas no es fácil. Pero, por ejemplo, vestirnos es pura regulación social. Pero no solo vestirnos, sino cómo combino la ropa. ¿Cómo combino la camisa azul con la corbata azul? ¿Por qué combino? A nadie lo van a meter en la cárcel por combinar mal. Usted no está haciendo algo inmoral por combinar mal, pero usted siente que se ve mejor frente a otros si está combinando bien la ropa. Tiene que ver con normas sociales. ¿Cómo se viste usted para ir a un evento de líderes por la educación? ¿Cómo se viste usted para ir a un matrimonio? ¿Cómo se viste usted para jugar fútbol? Pura regulación social. Entonces, alrededor de la vestimenta hay cientos de reglas también. Pero cuando ustedes salieron aquí a tomar el café, siguieron reglas de etiqueta que dicen cómo se debe comer un pastel, cómo se debe tomar. Si alguien revuelve el jugo con el dedo, va a haber algún tipo de censura, que hay algo raro. Pues usted está siguiendo reglas sociales todo el tiempo, ¿sí? Y hay algunas reglas que para usted son casi que sagradas. A usted no se le ocurre violar ciertas reglas sociales porque sería tremendamente rechazado socialmente. Sociólogos como Norbert Elias, por ejemplo, nos han enseñado la evolución de las normas de etiqueta y uno aprende con Elías cosas fantásticas. Por ejemplo, el control de esfínteres es algo muy reciente. Los mocos. Nadie se saca los mocos en público. Pero tanto Elías como Elster, el filósofo noruego, nos dicen, mire, todo el mundo saca los mocos, pero nadie en público. ¿Por qué usted no saca los mocos en público? Por regla social. Es desagradable, eso sería objeto de rechazo social. Bueno, entonces seguimos muchas reglas sociales, estamos atravesados de reglas sociales todo el tiempo, y la emoción que está fuertemente detrás de las reglas sociales es la vergüenza. El rechazo social o la aceptación social es algo muy importante. En los últimos 30 años ha habido una explosión de investigaciones, 30, 35 años, liderados inicialmente por la psicología social, pero después los economistas de teoría de juegos, y cada vez más científicos sociales preocupados por ayudar a entender qué son las reglas sociales, las normas sociales. Hay una filósofa, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Pensilvania, Cristina Vicchieri, que en el 2006 propuso una definición de norma social en un libro que se llama La gramática de la sociedad. Vicchieri dice, mire, pues puede que haya muchas cosas detrás de una norma social, pero hay dos elementos fundamentales, dos microfundamentos en las normas sociales. Expectativas empíricas y expectativas normativas. ¿Qué es una expectativa empírica? Lo que yo creo que hacen los demás, de mi grupo de referencia. Y expectativa normativa es mi creencia de que si yo no me comportara así, los demás me rechazarían socialmente. Miren esto tan interesante, expectativas empíricas y expectativas normativas. Vengo argumentando que las normas que más seguimos a diario los seres humanos son las normas sociales, muchas reglas sociales. Pero después, cuando nos ponemos a ver por dentro qué tiene una norma social, una filósofa nos dice, las normas sociales están constituidas a partir de puras expectativas. Expectativas de los otros. Lo que yo creo que hacen los demás y lo que yo creo que los demás esperan de mí. Sorprendente, las reglas sociales no tienen nada que ver con lo bueno, lo correcto, lo justo, lo mejor.
Las expectativas que yo tengo en mi grupo y las expectativas que creo que mi grupo tiene de mí. ¿Por qué esto es tan importante? Porque usted puede construir expectativas de los otros de muchas formas. Voy a mostrarles un ejemplo en el cual un grupo de personas construyó expectativas sobre su grupo de referencia muy particulares. Bueno, voy a primero mostrar un video sobre el poder de la influencia social, el poder de las normas sociales. Entonces lo que van a ver ustedes en el video es un experimento viejo, que existen versiones muy diversas en YouTube, mucho más recientes que la que yo voy a mostrar, que es en blanco y negro y viejita, pero a mí me gusta esta porque es la más viejita. Entonces lo que ustedes van a ver es el poder de la norma social. Entonces unos señores ponen a unos actores en un ascensor esperando que un sujeto experimental entre al ascensor. La idea es ver qué efecto tiene el comportamiento extraño de esas personas en nuestro sujeto experimental. Para que ustedes sepan cuál es la persona que no es un actor, el único que no es actor, el narrador va a marcar a la persona con un circulito rojo. Entonces la idea es ver el poder de la influencia social. ¿Pueden proyectar por favor el video 1? The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Bueno, ese es un experimento reconocido, muy famoso, ha sido hecho en muchas ocasiones. Ustedes pueden encontrar una versión mucho más producida en español de la Universidad de Cataluña que está en YouTube. ¿Qué nos muestra ese ejercicio? Que somos seres tremendamente interdependientes. Lo que pasa con los demás es tremendamente importante para los seres humanos. Lo que creemos de los demás, las expectativas que tenemos de los demás son muy importantes en nuestro propio comportamiento. De hecho, en nuestro comportamiento no solo actúan nuestras creencias de lo que está bien, lo que está mal, sino nuestro comportamiento es una amalgama de eso junto con lo que imaginamos de nuestro grupo. Eso para los seres humanos es muy importante. ¿Por qué es tan importante hacer énfasis en la idea de expectativa? Porque usted puede construir expectativas de los demás que no tengan ningún asidero empírico, o puede construir ideas de los demás que puedan venir hasta de información falsa. En uno de los artículos más citados en el debate sobre teoría de normas sociales, Deborah Prentice y Miller, en la Universidad de Princeton a principios de los 90, encontraron un fenómeno muy particular.
que llamaron ignorancia pluralista, que es un nombre un poquito raro, pero resulta que la Universidad de Princeton tenía un problema de consumo de alcohol desmesurado a principios de los 90, en el artículo cuentan, los gringos que tienen cifras de todo, tienen cifras de eventos públicos por consumo de alcohol per cápita. Y entonces estaba, creo que las 500 millas de Indianápolis de primero, que es raro. Pero después estaba la inauguración de semestre de Princeton. Entonces la universidad, que había sido famosa por Einstein, porque ahí vivió Gödel, por Nash, ahora era famosa por el chupe. Entonces las directivas invitaron a los científicos sociales a que ayudaran a pensar qué hacían con ese problema de el alto consumo de alcohol en estudiantes en Princeton. Bueno, ¿qué encontraron? En un grupo, en una investigación, este artículo recrea pues, los hallazgos de 4 estudios. Voy a hacer una pequeña vulgarización sin perder como el foco de la investigación. ¿Qué es lo que encuentran estas personas? Cada estudiante lo entrevistan y le preguntan: ¿usted con cuántas cervezas estaría pleno, realizado, satisfecho y feliz? Supongamos. Entonces el estudiante dice: no, yo con 8 cervezas estaría pleno. Ok. Ahora, cuénteme qué cree usted que pasa con los demás estudiantes en Princeton. Yo creo, no, aquí la gente sí se toma unas 16. Ok, siguiente estudiante, ¿con cuántas cervezas estaría pleno, realizado, satisfecho, feliz? Con 8. ¿Cuántas cervezas cree que toma un estudiante promedio en Princeton? 16. Y así fue dando un resultado muy particular, y es que el promedio acumulado mostraba que los estudiantes le atribuyen el doble de la preferencia de consumo a los estudiantes del grupo de lo que ellos mismos quieren consumir. Lo más interesante de este estudio es que adivinen cuánto terminan consumiendo todos en la práctica. Lo que se imaginan de su grupo, no lo que consideran que es deseable, preferible individualmente. Es decir, la preferencia individual, en este caso, es superada por la expectativa del grupo. Es decir, lo que yo me imagino, lo que yo me represento, lo que yo calculo de mi grupo de referencia, construye normas y pautas de comportamiento propias, aun cuando yo no sea muy consciente de ello. La palabra consciente es aquí un tema complejo, porque pues es en el debate de teoría de normas sociales, pues eso es un rollo, pero sí. Lo que se sabe es que las normas sociales no las seguimos, como dice John Elster, no las seguimos. Las normas sociales no pueden ser atrapadas por la teoría de la elección racional. Es decir, nosotros los seres humanos no seguimos normas sociales como un ejercicio de juicio, cálculo deliberado. No es que usted diga: ah, ya, como ellos se portan así, entonces se supone que me toca. No. Usted se imagina lo que, y automáticamente su cerebro como que lo obliga a comportarse de cierta manera, aun cuando esto no es muy consciente. ¿Por qué esto es tan importante? Voy a mostrarles por qué esto para mí, para mi trabajo doctoral, ha sido tan importante, pensando en los temas de cumplimiento de normas, corrupción, transgresión de normas en Colombia. Resulta que teníamos un resultado de mediciones sobre entusiasmo con la ley y las normas de las ciudades latinoamericanas, y los resultados eran tremendamente buenos. Por ejemplo, Cartagena 2011, 94% en el indicador de gusto y entusiasmo con la ley y las normas. Y en el 2013, que hicimos la encuesta en Estocolmo, ese mismo resultado fue 30 puntos por debajo de Cartagena. Es decir, a los suecos les gusta mucho menos la ley y las normas que a los cartageneros. Entonces, si ustedes pueden ver, 94% Cartagena en 2011, Estocolmo 64%. Entonces, esta pregunta empezó a hacer debate fuerte en nuestro equipo de trabajo, y llegamos hasta pensar que la pregunta no servía, porque es que ¿cómo va a ser? Aquí no están, es que tenemos 57 mediciones, pero aquí hay datos, por ejemplo, Riohacha, 96%. Entonces, no, la pregunta no sirve. Esa pregunta no sirve, íbamos a quitarla porque pensábamos que estaba dando un dato que no era. Pero si uno pone atención a la teoría de normas sociales, tiene que tener cuidado con calcular el comportamiento de la gente a partir de sus meras preferencias y expectativas individuales. Entonces, sí, esto es cierto, es gente que le encanta la ley y las normas,
Pero para entender el comportamiento público de la gente hay que ver qué piensan esos angelitos de sus conciudadanos. Entonces miremos ahora qué piensan estos ciudadanos súper entusiastas con la ley y las normas. Esto es San Diego, California, esta que es mucho más baja en 2014, 39%, rarísimo, ¿no? Entonces ahora miremos qué piensan estas personas del cumplimiento de reglas de los demás miembros de su comunidad. Entonces, en su opinión, más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos. Sí, Cartagena 92%. Y esta es más dolorosa aún. En su opinión, más de la mitad de los ciudadanos en general son corruptos. Sí, 67% de los cartageneros creen que viven entre tramposos. Es decir, es gente que se imagina hipercorrecta, pero que se imagina a su comunidad de contexto como un poco de ampones. Lo que más cambia de Bogotá a Estocolmo o de Cartagena a Estocolmo no es que los suecos tengan un entusiasmo mucho más alto sobre las normas. No, los suecos piensan más parecido a los otros, como muchos piensan más parecido de sí mismos como los otros, y son mucho más generosos en la opinión de los otros. Miren, usted piensa que la corrupción de los funcionarios públicos 15% y más de la mitad de los ciudadanos son corruptos 8%. Es decir, la mayoría de la gente piensa bien de su contexto. Entonces, lo que estamos viendo es una suerte de representación peyorativa, muy fuertemente peyorativa, que tenemos de nuestro contexto. Ahora, ¿qué fue lo que yo hice? Aquí estoy resumiendo y aprovechando para hablar de mi tesis doctoral, porque uno no tiene fácilmente con quién hablar de estos temas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy hablando, digamos, y juntando algo de la teoría sociológica con la teoría psicológica, de psicología social? Y es, la psicología social debe conversar un poco más con la sociología, en particular aquella sociología que se ha preocupado por la construcción de representaciones colectivas. Y mi idea es que esas normas sociales que estamos construyendo tienen que ver con las representaciones que tenemos de los individuos del contexto social. Es decir, la matriz de esas normas, en últimas, son las representaciones colectivas de contexto. Y las representaciones que solemos tener de nuestro contexto, los latinoamericanos, salvo Uruguay, ahora les cuento un dato de la encuesta de Uruguay, las representaciones que tenemos del pueblo en el que vivimos, los latinoamericanos, generalmente son peyorativas. Son despreciativas. Aquí la gente es más incumplida, aquí la gente es más corrupta, pero cada uno dice, pero yo no, yo soy el distinto. Es una suerte de distanciamiento permanente de la comunidad de contexto que nos imaginamos muy maluca. Norbert Elias, bueno, voy a saltarme por esto y voy a volver ahorita sobre las colombianadas y la papaya. Norbert Elias, que es el sociólogo clásico que más me gusta a mí, que es tal vez de los clásicos de la sociología quien más estudió de la vergüenza, me dio una pista fundamental en un libro que escribió en 1936 y que fue publicado en el 39, pero que conocimos hasta el 77 por la Segunda Guerra Mundial. Norbert Elias se pilla que él hace una argumentación muy fuerte alrededor de la vergüenza y del papel regulador de la vergüenza y la vergüenza como generadora de la civilización. Pero se pilla algo. Hay una condición operativa básica para que la vergüenza opere. Y es que la vergüenza solo funciona cuando nos representamos al otro como igual. Y ese otro nos importa. Pero si ese otro no nos lo representamos como igual y ese otro no nos importa, es muy improbable que la vergüenza aparezca. Es decir, hay una condición representacional de contexto que hace que la norma social aparezca o no. Y esto lo describe a partir de lo que comenta sobre un pasaje famoso del trabajo que ha hecho Elías analizando las normas de la sociedad cortesana. Se da cuenta de algo muy particular. La desnudez, que es algo tan sancionado en la sociedad cortesana, pues como en nuestra sociedad. La amante de Voltaire, que es la marquesa de Châtelet,
cuando está en su casa, frente a sus criados, está desnuda. Y su ayuda de cámara, que es un señor que le echa agua como una regadera, es un hombre. Y ella está desnuda. Dice Elías, los sociólogos han pasado por alto este pasaje, pero esto es algo muy importante. En una sociedad en donde la vergüenza es tremendamente rechazada, es sancionada socialmente, esta mujer está al frente de otras personas, y entre ellos un hombre, y no tiene vergüenza porque ellos no son iguales a ella. Porque esas otras personas no tienen la estima del duque, del príncipe, del demás. Es decir, para que la vergüenza aparezca, yo tengo que estimar positivamente a mi comunidad de contexto. Porque en última, lo que dice Elías, el conflicto que se presenta cuando aparece la vergüenza es el temor de perder el aprecio de aquellos que me importan. Pero si no me importan, la vergüenza no aparece. ¿Por qué he planteado esto? Porque creo que desde el punto de vista representacional, cuando miramos las representaciones que construimos de lo que significa ser colombiano, vamos a ver una cantidad de cosas terribles. De hecho, utilizamos el gentilicio de nuestro país para describir lo mal hecho, lo ordinario, lo feo, lo tramposo, y lo llamamos colombianada. Es decir, lo que caracteriza lo mal hecho es lo que es auténticamente colombiano. Pero cada colombiano dice, pero yo no, yo soy distinto. Es una sociedad obsesionada con clasificar a la gente entre quienes se parecen a mí y quienes no, y quién es como esa gente, ¿no? Sí, pues el ejemplo de la colombiana. Entonces, yo considero que esto es una pista muy importante, porque el reto más importante de la educación colombiana es construir igualdad, pero igualdad representacional y una noción del otro como igual básica, sin el cual construir una sociedad, pues mejor, creo que va a ser imposible. Estamos hiperadiestrados en imaginarnos quién está por encima, por debajo. Somos sociedades tremendamente jerarquizadas, y aquello que tenga tufillo, que tenga una característica de ser colombiano, lo rechazamos per se. Yo tengo un apellido que es noruego, y a veces me presentan y me dicen, ¡ay, chévere! Y yo, ¿por qué? ¿Por qué aquí quien tenga un apellido que no es nativo colombiano es chévere, mejor? Yo no he visto un par de franceses que se presenten y digan, uy, mi apellido es alemán. Pues, eso no le... Pero aquí sí, como que si usted tiene la posibilidad de mostrar que es un poquitico diferente a todos, usted se va a sentir mejor, se espera que usted se tenga mejor. Entonces, yo creo que el reto, más que muchas personas me han preguntado sobre este tema de las representaciones y qué campaña se hace, yo creo que más que campañas, lo que está detrás de esto es más parecido al Renacimiento o a la Reforma Protestante, y es la conciencia de un pueblo que necesita repensarse, imaginarse de nuevo y construir un imaginario con estima de lo que es y de lo que significa. De no hacerlo, yo creo que muchos de los problemas que tenemos, entre otras, el fácil uso de la violencia que hemos tenido a la mano históricamente, se va a reducir. Muchas gracias. Muy bien, me indican por favor si tenemos preguntas para el señor Murray. De momento no. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención, gracias por acompañarnos.